Hola y bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy analizaremos el aumento del cultivo de coca y sus graves consecuencias. De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el cultivo de coca ha registrado cifras récord en el mundo y Colombia, Perú y Bolivia son los países donde más se concentran los campos de cultivo. Para analizar este complejo asunto nos acompaña el exvicepresidente de Colombia y exdirector de la Policía Nacional de ese país, general Óscar Naranjo, a quien saludamos a esta hora en Bogotá. General Óscar Naranjo, muchas gracias por estar con nosotros. Carol, un gran gusto saludarla a usted y desde luego a toda su audiencia y especialmente ser tenido en cuenta para abordar un tema que hoy realmente ha prendido las luces de alarma en el mundo entero. Así es, general Naranjo, cuando usted estuvo al frente de la Policía Nacional Colombiana, lideró la lucha contra las drogas en este país. Recientemente, Colombia pasó de tener 143.000 hectáreas de hoja de coca en 2020 a 204.000 en 2021. ¿Cómo se puede explicar este aumento tan significativo del cultivo de hoja de coca en el país? Carol, hay dos aproximaciones, digamos, para dar una respuesta concreta. Una aproximación que yo podría decir global, donde habría que partir del reconocimiento que después de casi 60 años de lucha contra las drogas ilícitas, bajo un enfoque prohibicionista, algo tendremos que estar haciendo mal, porque ha crecido el consumo, ha crecido la producción, han crecido las muertes asociadas a la sobredosis, ha crecido la violencia en distintos territorios y en distintos países, ha crecido la corrupción y también ha crecido en América Latina especialmente la ingobernabilidad en territorios que parecen estar controlados por grupos armados dedicados al narcotráfico. Ahí hay una primera reflexión de fondo. Y ya de manera concreta, lo que habría que decir es que la región andina, integrada por particularmente Bolivia, Perú y Colombia como productores, yo diría, históricos de hoja de coca y por lo tanto también de clorhidrato de cocaína, evidentemente han multiplicado su producción y el número de hectáreas comparadas con las que teníamos hace años. Yo diría que estamos aquí frente a una nueva modalidad del narcotráfico que se expresa en una altísima fragmentación de estructuras criminales, ya no bajo el modelo de los grandes carteles como los conocimos en el pasado, el cartel de Medellín o el cartel de Cali, sino de distintas y muy variadas organizaciones que realmente han entendido este negocio criminal del tráfico de drogas como una especie de asociación en holding, con características muy globales, con asociaciones transnacionales, hoy particularmente muy lideradas criminalmente por las organizaciones y los carteles mexicanos. Yo diría que esta explosión corresponde también a la conflictividad social en los territorios, a la falta de llegada a esas regiones profundas, en el caso colombiano, donde la presencia estatal es muy precaria y solamente se expresa a través de la presencia de un soldado, de un policía, pero donde realmente lo que se nota es que hay un rezago, un atraso y una asimetría muy grande entre la calidad de vida de esas personas versus la calidad de vida de las personas que habitan en los centros urbanos. General Naranjo, y en este contexto tan difícil, ¿cómo puede ser eficiente la lucha contra el tráfico de cocaína cuando el presidente de Colombia, que es justamente el país que más coca produce, pues decide que se suspenda la erradicación de cultivos de hoja de coca? Pues, Carol, aquí estamos frente, digamos, a unas cifras que deberían ser el punto de partida para tomar decisiones. Y voy a expresarlas, digamos, de manera muy sintética. Los 4 años del gobierno anterior, donde su política estuvo basada en la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, habla al final de 4 años de haber erradicado de manera forzosa un poco más de 386.000 hectáreas de coca, de hoja de coca.
sobre una base, una línea base de arranque que eran 147.000 hectáreas. Y al final, después de ese monumental esfuerzo y sacrificio de soldados, de policías, enfrentando, digamos, las dificultades que supone erradicar manualmente y además, yo diría, en conflicto con las comunidades, el neto de esa gran operación de 4 años es que los cultivos pasaron a 220.000 hectáreas. Con lo cual, digamos, queda demostrado que la erradicación forzosa lo que incentiva es la resiembra. Y yo lo que diría es que el gobierno evidentemente está en mora de promulgar su política de drogas, pero desde luego lo que uno esperaría es que esa política introduzca elementos innovadores, integrales y particularmente, Carol, ponga en marcha lo que se pactó cuando se puso fin al conflicto con las FARC. Ese pacto, digamos, habla de 3 pilares. Un pilar es que personas, grupos, organizaciones que no vayan al programa de sustitución de cultivos ilícitos serán tratados judicialmente y la erradicación forzosa será imperativa. Pero dado que la mayoría de los campesinos firmaron acuerdos colectivos de sustitución, yo creo que llegó la hora de poner en marcha esos proyectos de sustitución de cultivos. Y por otra parte, un pilar fundamental en esto es que hay que atacar las finanzas, tal como está en el acuerdo, particularmente frente a los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico. Yo diría, por lo tanto, que estamos frente a un momento como de puntos suspensivos a la espera de que el gobierno promulgue la política y que esa política ojalá sea una política integral, una política que busque nuevas alternativas y que no nos conduzca al pasado, donde, por ejemplo, después de haber fumigado en Colombia un poco más de 1.800.000 hectáreas en 15 años, asperjando glifosato en esos campos de hoja de coca, no logramos eliminar los cultivos. Llegó la hora de ofrecer alternativas a los campesinos para que transiten a economías legales. General, recientemente la comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, realizó una visita a Colombia y a Ecuador con el fin de aumentar la cooperación entre la Unión Europea y esos países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Se habla de cooperación policial, de intercambio de información. ¿Qué tan prometedora cree usted que puede ser esta alianza? Yo creo que, dado que el narcotráfico es un delito transnacional, indudablemente la cooperación transnacional, internacional, tiene una importancia vital. Desde Colombia, desde Bogotá, yo digamos ya hoy como un oficial retirado y como un exfuncionario que tuvo responsabilidades en la lucha, valoro enormemente que la Unión Europea se acerque a Colombia a reforzar, a fortalecer mecanismos, particularmente para atacar un poco las casillas vacías a lo largo de estos años de lucha. Y me refiero concretamente a elevar la capacidad de inteligencia para atacar las finanzas criminales. Me refiero a la necesidad de cortar los circuitos de la cadena que suministran armas ilegales a esas estructuras criminales. Y me refiero a la persecución y control de los precursores químicos con que se procesa y se produce el clorhidrato de cocaína. Hay que mencionar que en Colombia no se produciría un solo gramo de clorhidrato de cocaína si no llegaran precursores del exterior, porque aquí no los producimos. Y realmente cerrar, digamos, ese círculo con cooperación internacional, y en este caso, desde la Unión Europea, tiene un enorme valor. General, aunque la producción se concentra en países, ya lo mencionaba usted también, Colombia, Perú y Bolivia, pues el tráfico de este estupefaciente ha permeado toda la región. Usted trabajó como asesor en México y también conoce la situación de cerca en ese país, pero cada vez más registramos noticias sobre criminalidad en países como Chile o como Argentina ligadas al tráfico de droga. ¿Ha sido astucia de los criminales o lentitud de las autoridades lo que ha permitido que el negocio se extienda por toda Latinoamérica? Yo pienso que estamos girando alrededor de un círculo vicioso, pensando simplemente, digamos, en la represión del delito y no en explorar nuevas dimensiones alrededor de lo que uno podría llamar hoy es una tragedia mundial derivada de un tráfico ilícito que genera una economía criminal que corrompe y que adicionalmente produce muertes por sobredosis.
como está siendo el caso del fentanilo en Estados Unidos, donde se habla ya de cerca de 100.000 personas al año que fallecen como resultado de esa sobredosis. Y lo que diría es, los delincuentes parecen en el mundo entero, a lo largo de la historia criminal de la humanidad, ir siempre a la delantera y las autoridades a la saga. Segundo, dada la enorme capacidad de corrupción, lo que hay que es tener la fortaleza, la sinceridad y la humildad para reconocer que en muchos de los casos donde prolifera el crimen y estas bandas se instalan a ejercer control territorial o a cooptar instituciones y a limitar derechos y libertades de los ciudadanos, hay de por medio corrupción. He dicho, digamos, a colegas y a distintos gobernantes en América Latina que una premisa fundamental para avanzar en el control de esta tragedia de la violencia social, narcotráfico, es verificar que la casa esté en orden. Y eso significa que la casa no sea corrupta. Y eso lo que quiere decir es que las instituciones tienen que ser transparentes, íntegras, efectivas y actuar sobre una base de legitimidad que da el respeto por los derechos humanos. Yo lo que diría hoy es que los tentáculos del narcotráfico, bajo este enfoque que privilegia normalmente ese rasgo prohibicionista, les genera muchas utilidades, y por eso los informes recientes de Naciones Unidas no solamente hablan del crecimiento de la producción y el consumo, sino también del crecimiento de regiones donde hay nuevas rutas para introducir estos productos y generar consumos y adicciones. General, si le estoy entendiendo bien, usted sugiere entonces un cambio de estrategia en la lucha contra el tráfico de drogas. ¿Cuál sería entonces la estrategia ideal teniendo o más eficaz, si se puede decir de esa manera, teniendo en cuenta el contexto actual de crecimiento de este negocio? Yo creo que hay que montar cualquier estrategia que sea, sobre tres premisas. Primero, la premisa de respeto total a los derechos humanos, a través de lo cual se legitima la acción de la fuerza pública en la persecución de ese delito. Segundo, que haya un fuerte componente de salud pública alrededor de la política antidrogas, con lo cual, digamos, lejos de criminalizar a los consumidores, hay que tenderles puentes para el tratamiento a través de campañas preventivas o de reparación y mitigación del daño. Y tercero, yo creo que hay que cerrar unos frentes comunes y avanzar de manera mucho más intensa en la persecución de las finanzas del narcotráfico. Hoy las utilidades de ese negocio, que es un negocio ya global, han desbordado cualquier cálculo. La pregunta que uno se hace es ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde están esos capitales? ¿Dónde están los controles del mundo financiero, de los estados, de los gobiernos? ¿Y dónde está, de alguna manera, también la sanción social de las comunidades para evitar que el narcotráfico, a través de cantos de sirena, haciendo gala de ostentación, aparezca como una persona que es capaz de redimir la situación social y de pobreza de comunidades? Yo creo que una estrategia integral que realmente se concentre mucho más en estas especies de casillas vacías donde todavía hay cifras que son opacas y que no permiten valorar y saber exactamente cuál es el flujo de los activos derivados del narcotráfico, debe producir resultados para desestimular a través de la confiscación, de la extinción del derecho de dominio de esos capitales a estas organizaciones transnacionales del delito. Ex vicepresidente de Colombia y exdirector de la Policía Nacional de ese país, general Óscar Naranjo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en la entrevista. Muchas gracias, Carol, a usted y a su audiencia.